año 100 después de Cristo. Imagina esto. El último hombre que caminó y habló con el enviado, el apóstol Juan, ha muerto. Se ha ido, el último testigo presencial. Ahora, ¿qué pasa con el mensaje? ¿Se desvanece en el olvido? No. Algo increíble sucede. Cae en las manos de gente como tú y como yo, panaderos amasando el pan del día, esclavos sirviendo en las villas romanas, soldados en las fronteras del imperio, madres criando a sus hijos en la dura realidad de la época. Se acabaron los milagros espectaculares en las plazas públicas. Ya no hay multitudes siguiendo al Maestro, la nueva era ha comenzado. Ahora, la batalla es silenciosa, subterránea. Se libra en el corazón de las catacumbas, en susurros, en la oscuridad húmeda bajo la ciudad más poderosa del mundo. Piénsalo bien. ¿Cómo es posible que una idea, una simple creencia, sobreviviera 200 años de persecución implacable? 200 años sin tener un solo edificio oficial, ni un solo libro impreso, ni un solo líder mundialmente reconocido. El Imperio Romano, la superpotencia de la antigüedad, creyó tener la solución. Pensaron, si cortamos la cabeza de los líderes, de los apóstoles, el cuerpo morirá. Qué equivocados estaban. Lo que no entendieron es que cuando cortas la cabeza de un movimiento tradicional, muere. Pero cuando intentas cortar la cabeza de un movimiento vivo, orgánico, se multiplica. Los seguidores, esta gente común, no se rindieron. Crearon un código secreto, un lenguaje de supervivencia. Un simple dibujo de un pez, el ictus, trazado en el polvo de un callejón o en las paredes de barro de una casa, se convirtió en una contraseña. Un saludo discreto en el bullicio del mercado era suficiente para reconocer a un hermano, a una hermana, mientras los emperadores como Trajano, Adriano y más tarde Diocleciano se obsesionaban con el poder, con las conquistas, con construir monumentos a su propio ego. Una red invisible e imparable estaba tejiéndose bajo sus propios pies. Una red que no conectaba ciudades con calzadas, sino corazones con esperanza. Desde las costas de Hispania hasta los mercados de la India, la conexión era real, era humana. Esto no era una religión organizada como la conocemos hoy, con sus jerarquías y sus templos. Era algo mucho más poderoso, un incendio forestal corriendo bajo la tierra. Invisible en la superficie, pero devorando la oscuridad por dentro. Roma lo intentó todo, de verdad que sí. Primero, la indiferencia, luego el ridículo, después las leyes. Prohibieron sus reuniones, confiscaron sus bienes. Y cuando nada de eso funcionó, recurrieron a lo que mejor sabían hacer, el hierro y el fuego. Pero no contaban con un factor decisivo. El enviado no les dejó un manual de instrucciones de 1000 páginas. No les dejó un organigrama. Les dejó algo intangible, algo que no se puede quemar ni encadenar. Un espíritu. Una presencia viva. Aquellos hombres y mujeres no estaban defendiendo una institución, ni una lista de reglas. Estaban defendiendo una experiencia personal. Una transformación tan profunda que los hacía capaces de caminar hacia el Coliseo, hacia la hoguera, cantando. Los historiadores romanos como Tácito o Plinio el Joven escribían sobre ellos con una mezcla de desprecio y asombro. No podían entender su obstinación. ¿Por qué no simplemente quemar un poco de incienso para el emperador y salvar sus vidas? Porque para ellos, esa pequeña acción era renunciar a la verdad más grande que habían encontrado. No era un acto político, era una traición a su propia alma. Pensemos en cómo se transmitía el mensaje. No había imprentas, no había internet. Todo era de boca en boca, o a través de cartas cuidadosamente copiadas a mano, una y otra vez, por escribas anónimos en la penumbra de una vela. Cada copia era un acto de fe y un riesgo mortal. Si te encontraban con uno de esos rollos, la sentencia era la muerte. Y aún así, lo hacían. ¿Por qué? Porque en esas palabras encontraban vida. Encontraban una narrativa que daba sentido a su sufrimiento, que les prometía una justicia que no veían en el mundo. Esta red subterránea desarrolló su propia cultura.
Tenían sus propias canciones, sus propios símbolos, su propia forma de cuidarse mutuamente. Si la viuda de un mártir se quedaba sin nada, la comunidad la acogía. Si un esclavo era liberado, lo ayudaban a empezar de nuevo. Era un sistema de apoyo social y espiritual que el imperio, con toda su magnificencia, no podía ofrecer. El imperio ofrecía pan y circo. Ellos ofrecían pan y vida eterna. Durante 2 siglos, desde el año 100 hasta el 300, esta fe creció en la sombra. Se infiltró en todas las capas de la sociedad romana. Estaba en la casa del senador, en el cuartel del legionario, en el taller del artesano. Era una revolución silenciosa, no de espadas, sino de conciencias. Y aquí viene la clave de todo. Los romanos pensaban que la fuerza residía en lo visible, en los ejércitos, en la arquitectura, en el oro. Pero estos seguidores demostraron que la verdadera fuerza reside en lo invisible, en la convicción, en el amor, en la esperanza. Crearon una estructura que no era piramidal, sino celular. Si el imperio aplastaba una célula en Éfeso, otras 10 surgían en Cartago o en la Galia. Era imposible de erradicar. En este viaje que estamos comenzando, vamos a sumergirnos en esas catacumbas. Vamos a descifrar el código del pez, del ancla, del buen pastor. Vamos a conocer las historias de personas como Perpetua y Felicidad, 2 mujeres que desafiaron al poder de Roma no con armas, sino con una fe inquebrantable. Vamos a entender cómo, contra todo pronóstico, el mensaje no solo sobrevivió a los siglos más oscuros de la persecución, sino que lo hizo sin perder su pureza esencial. La lección que nos deja esta historia es profunda y eterna. Cuando intentas enterrar la verdad con la fuerza, cuando intentas silenciarla con el miedo, lo único que consigues es obligarla a echar raíces. Raíces más profundas, más fuertes, capaces de romper la roca más dura. Y cuando esas raíces finalmente emergen a la superficie, nada puede detener su crecimiento. Quédate con nosotros para descubrir el resto de esta increíble historia. Lo que pasó después cambiaría el mundo para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del código subterráneo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo.